Bien, ahora nos corresponde la distribución de probabilidad normal. Este tipo de distribución de probabilidad pertenece al cálculo de probabilidades de variables aleatorias continuas y por lo tanto vamos a necesitar de áreas para poder determinar esas probabilidades. Dice, la distribución de probabilidad más usada para describir variables aleatorias continuas es la distribución de probabilidad normal, que tiene gran cantidad de aplicaciones prácticas en las cuales la variable aleatoria puede ser el peso, la estatura, puntuaciones de exámenes, resultados de mediciones científicas, la precipitación pluvial u otras cantidades similares. La distribución normal describe qué tan probables son los resultados obtenidos de un muestreo. Nosotros nos vamos a enfocar en la distribución de probabilidad normal estándar. Dice, una variable aleatoria que tiene una distribución normal con una media 0 y desviación estándar de 1 tiene una distribución normal estándar. Entonces, conclusión de lo que acabo de leer. Para poder tener una distribución normal estándar se tienen que cumplir con dos requisitos. Uno de ellos es que la media sea igual a 0 y que la desviación estándar sea de 1. Si cumplimos con esos requisitos, entonces tendremos una distribución de probabilidad normal estándar. Y en este tipo de distribución, para designar esta variable aleatoria normal, se suele usar la letra Z. Entonces vamos a emplear la letra Z para poder designar o representar a la variable en ese tipo de distribución de probabilidad. Si hablamos de distribución de probabilidad normal estándar, tenemos que tomar en cuenta la curva normal. Una distribución normal se representa a través de una curva normal, que tiene forma de campana. Los cálculos de la probabilidad en cualquier distribución normal se hacen calculando el área bajo la curva normal y sobre un intervalo determinado. Entonces, como le dije al inicio, en este caso vamos a tener que determinar ciertas áreas para poder brindar posteriormente las probabilidades. La curva normal es algo similar a lo que pueden apreciar acá dibujado. Tiene forma de campana, es una curva y en esa curva dice que el área que se encuentra debajo de la curva equivale a 1. Y como les decía también se tiene que cumplir con ciertos requisitos, que es que la media sea igual a 0 y que las desviaciones tengan un valor de 1. Entonces, la media se va a localizar o se va a encontrar justo al centro de la curva normal. Entonces la media, que es igual a 0, está al centro de la distribución. Y vamos a tener un total de 3 desviaciones estándar a la derecha de la media y 3 desviaciones estándar a la izquierda de la media. Las que están a la derecha se van a representar en positivo. Aquí podemos apreciar 1, 2 y 3 desviaciones estándar positivas. Y aquí podemos apreciar que a la izquierda tenemos menos 1, menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. Esas son negativas, están a la izquierda de la media. Entonces, como estamos estableciendo o diciendo que el área bajo la curva equivale a 1, toda el área que está en la curva, del centro de la curva, es decir, de la media hacia la izquierda, entonces tendríamos 0.5 y del centro a la derecha tendríamos 0.5, ¿de acuerdo? Entonces 0.5 de probabilidad a la izquierda y 0.5 de probabilidad a la derecha sumados me van a dar 1, que es toda el área que se encuentra debajo de la curva. Ahora, también hay cierta información que nos dice que de menos 1 a una desviación estándar se encuentra el 68.3% de las áreas, en este caso de la curva. De menos 2 a 2 desviaciones estándar se encuentra el 95.4% de las áreas y de menos 3 a 3 desviaciones estándar se encuentra el 99.7% de las áreas. Ahora, dice acá, dato importante, las áreas ya se encuentran calculadas y se utilizan tablas para poder determinar esas probabilidades. Entonces, más adelante voy a explicar ejemplos en los que se va a tener que determinar la probabilidad para ciertos intervalos y esas probabilidades se van a poder proporcionar a través de áreas que ya se encuentran dadas a través de tablas. Entonces les voy a enseñar cómo utilizar esas tablas para poder brindar probabilidades. Y los 3 tipos de probabilidad que vamos a aprender a calcular son los siguientes. Número 1, la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que un valor dado. Número 2, la probabilidad de que la variable z esté entre 2 valores dados. Y número 3, la probabilidad de que la variable z sea mayor o igual que un valor dado. Ahora vamos a explicar ciertos ejemplos que tienen que ver con las probabilidades para ciertas variables de z.
lo primero es la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor dado. El ejemplo número 1 dice lo siguiente: calcule la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Esto simbólicamente se representa de la manera siguiente: la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Eso es lo que quiere decir esto. Este símbolo significa menor o igual. Hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar las tablas, y es que todas las áreas o probabilidades que se encuentran en las tablas son áreas o probabilidades a la izquierda del valor que me estén proporcionando. Entonces, en este caso quieren que calculemos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Las tablas que vamos a utilizar son las siguientes, y en esta tabla vamos a encontrar diferentes valores. Todos estos valores que están acá representan áreas a la izquierda de ciertos valores de z. Entonces, como podemos apreciar acá en la tabla, tenemos z y tenemos menos 3, menos 2.9, menos 2.8, y así seguimos con valores hasta llegar a menos 0.0. Estos son valores para la variable z, y en la parte superior, de manera horizontal, tenemos 0.00, 0.01, y así se prolongan hasta 0.09. ¿Cómo vamos a utilizar entonces esta tabla? Vamos a suponer que nos van a decir que quieren saber el área a la izquierda de menos 3. Si quisieran saber el área a la izquierda de menos 3, entonces vamos y buscamos en donde dice z, buscamos el valor menos 3. Y en este caso, pues menos 3, 0.0, el área a la izquierda del menos 3 sería 0.0013. Esa es el área que nos interesaría en este caso, que es el área a la izquierda de este valor de z. Pero vamos ahora a suponer que nos dijeran que quieren saber el área a la izquierda de menos 2.74. Vamos a suponer eso, el área a la izquierda del menos 2.74. Entonces vengo acá en z y busco menos 2.7, y para completar el menos 2.74 tendría que tomar en cuenta el 0.04, esta columna. Entonces busco acá menos 2.7 y voy a buscar el valor de área que se intersecte entre menos 2.7 y 0.04, que ese valor sería el 0.0031 que podemos apreciar ahí. Entonces, este valor, el 0.0031, representa el área a la izquierda de menos 2.74. Vamos a tener valores negativos, pero también vamos a tener variables z positivas, como las que tenemos acá, que van desde 0 y se prolongan hasta 3, porque tenemos como máximo 3 desviaciones. 3 desviaciones. Entonces, en este caso, vamos a suponer que nos dijeran que quieren saber el área a la izquierda de 1.15, supongamos. Entonces venimos acá y buscamos 1.1, y para formar el 1.15 tendríamos que buscar debajo de la columna del 0.05. Entonces el área a la izquierda de 1.15 sería 0.8749. Vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que nos dicen que quieren saber el valor a la izquierda de 2.22. Entonces el área a la izquierda del 2.22 sería de la manera siguiente. Venimos acá, buscamos 2.2. Para formar el 2.22 tendríamos que posicionarnos debajo de la columna del 0.02. Entonces el área a la izquierda de 2.22 sería 0.9868. De esta manera es como vamos a utilizar la tabla, y como les decía, todas las áreas que me están proporcionando acá son áreas a la izquierda del valor de z que me vayan a mencionar en el problema. En este caso, si quieren saber la probabilidad de que z sea menor o igual que 1, entonces nos interesa, gráficamente nos interesa toda el área que se encuentra a la izquierda de 1. Entonces vamos a emplear la tabla, y en la tabla tendremos que buscar el área para una variable z con valor igual a 1 positivo. Entonces la respuesta acá ya la tengo anotada, es 0.8413, pero vamos a emplear nuestra tabla. Vamos a la tabla, nos interesa la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que 1. Entonces busco el número 1 en la columna de z, aquí ya lo encontré, y el área que me están proporcionando acá es el área a la izquierda de 1, que es 0.8413. Entonces, como lo que nos interesa es la probabilidad de que z pueda adoptar cualquier valor que esté desde acá, menos 3, menos 2, menos 1, 0 hasta 1, esa probabilidad sería 0.8413, de que pueda adoptar cualquier valor que se encuentre antes de este 1. ¿Ya? Bueno, vamos con el ejemplo número 2. A medida de que vayamos viendo ejemplos, van a ir comprendiendo mejor cómo se utiliza la tabla.
El ejemplo número 2 dice calcula la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2.15. Entonces, en una curva, pues como dije, la media está al centro, 0, y vamos a tener 3 desviaciones a la derecha y 3 desviaciones negativas a la izquierda. En este caso, nos interesa conocer la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que menos 2.15. Vamos a suponer que el menos 2.15 está acá. Nos interesaría toda el área que está coloreada en este caso. Esa área que está acá es la que nos interesa conocer. Vamos entonces a nuestra tabla, y en la tabla lo que tendríamos que hacer es buscar el menos 2.15. Vamos y buscamos menos 2.1. El menos 2.15 lo vamos a completar justo acá. Y el área sería entonces 0.0158, el área a la izquierda de menos 2.15. Entonces, esa es la respuesta para la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2.15, 0.0158. Ahora, esa era uno de los tipos de probabilidad que se pueden calcular, pero existen otros tipos que son los siguientes. El siguiente es la probabilidad de que z esté entre dos valores dados. Entonces, dice el ejemplo número 1. Calcula la probabilidad de que z esté en el intervalo entre menos 0.50 y 1.25. Simbólicamente eso se representaría de la manera siguiente. La probabilidad de que menos 0.5 sea menor o igual que z, o que z sea menor o igual que 1.25. ¿Qué vamos a hacer para poder resolver este problema? Bueno, pues tendríamos que buscar la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.25, que aquí aparece, yo lo anoté, es 0.8944, pero lo vamos a buscar en la tabla. Y tendríamos que buscar la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0.5, que en este caso va a ser 0.3085. Y tendríamos que posteriormente restar el área de 0.8944 menos el área de 0.3085. ¿Por qué tendríamos que hacer esa resta? Para poder determinar cuál es el área que se encuentra entre esos dos valores de z. Entonces, el área que nos interesa es la que aparece acá en la curva en color naranja, y la respuesta sería 0.5859. Esa sería la probabilidad de que z esté en el intervalo entre menos 0.5 y 1.25. Pero vamos a buscar esas áreas en la tabla. Vamos a buscar primero para la probabilidad para z menor o igual que 1.25. Entonces vamos a emplear acá la tabla, vamos al 1.25 y vamos a buscar acá 1.25. El área es 0.8944, que es lo que tenemos acá. Y vamos a buscar la probabilidad de que z sea equivalente a menos 0.5. Venimos a la tabla, buscamos menos 0.5 y el área sería de 0.3085, como podemos apreciar. Entonces la anotamos acá, 0.3085. Y como les explicaba, todas las áreas que me están proporcionando en esa tabla son áreas a la izquierda de ese valor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a la izquierda de este 1 que tenemos, de este 1.25 que tenemos acá, el área es 0.8944, pero esa área está dada desde el inicio de la curva hasta donde se encuentra el 1.25. Entonces ese 0.8944 está desde el inicio de la curva hasta donde está el 1.25. Ahora, después de haber buscado el área a la izquierda del menos 0.5 que se encuentra acá, entonces ese 0.3085 es el área desde el inicio de la curva hasta donde se encuentra el menos 0.5. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder determinar el área que queda justo entre estas dos? Si yo sé que desde este punto hasta este otro tengo 0.8944 de área, y sé que desde este punto hasta este otro tengo 0.3085 de área, entonces lógicamente que para poder determinar lo que queda entre esos dos valores, al más grande, que en este caso sería 0.8944, le tengo que quitar 0.3085. Y al momento de restar esos dos me quedaría el área que queda justo entre menos 0.5 y 1.25. Es por eso que acá se efectuó esa resta y el resultado nos da un valor de 0.5859, que es la probabilidad de que la variable z esté en el intervalo entre menos 0.5 y 1.25. Vamos ahora con un segundo ejemplo y dice el ejemplo número 2, calcule la probabilidad de que z esté en el intervalo entre menos 2.32 y 1.84. Entonces, simbólicamente eso se representa de esta manera, la probabilidad de que menos 2.32 sea menor o igual que z y que z sea menor o igual que 1.84.
Lo que tendríamos que hacer para determinar la probabilidad de que z esté entre estos dos valores es determinar la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.84, que ya lo tengo acá, es 0.9671, y determinar la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.32, que ya lo tengo acá, es 0.0102. Y posteriormente restar esas dos probabilidades y el resultado que nos queda es la probabilidad de que z esté entre esos dos valores. Si representamos eso gráficamente sería esto. Todo lo que está en color celeste es el área que es la probabilidad de que z pueda estar entre menos 2.32 y 1.84. Entonces, en la tabla lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Buscamos la probabilidad para el 1.84, buscamos acá 1.84, la probabilidad es 0.9671, que es lo que tenemos anotado acá. Y buscamos la probabilidad para z menos 2.32. Entonces buscamos acá en negativo menos 2.3 menos 2.32, la probabilidad es 0.0102, que es lo que está anotado en la parte de acá. Y posteriormente, como les explicaba, pues toda el área desde el inicio hasta el 1.84 sería 0.9671 y el área del inicio hasta donde está el menos 2.32 es 0.0102. Entonces, en teoría, para poder saber lo que queda entre esos dos valores, al área más grande le resto el área más pequeña, que es lo que estamos haciendo, y la respuesta es 0.9569. Vamos ahora con el tercer tipo de probabilidad que se puede calcular, que es la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor dado. Ejemplo número 1. Calcule la probabilidad de tener un valor z de por lo menos igual a 1.58. Recordemos que el por lo menos quiere decir que mínimo puede ser 1.58, pero que puede ser mayor a ese valor. Simbólicamente eso se representa de esta manera: la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.58. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, aquí tenemos que recordar que dijimos al inicio que el área que se encuentra debajo de la curva equivale a 1. Y lo que nos interesa en este caso es el área o la probabilidad de que z sea mayor que 1.58. Entonces tomamos en cuenta del 1.58 en adelante. ¿De acuerdo? Es esto que está acá coloreado. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que en la tabla únicamente vamos a encontrar probabilidades a la izquierda de los valores de z que nos estén proporcionando. Todas las áreas que están en la tabla son áreas a la izquierda del valor. Entonces, vamos a buscar la probabilidad de que z sea igual a 1.58, o en este caso pues vamos a la tabla y en la tabla tendríamos que buscar z igual a 1.58. buscamos entonces en el 1.58, aquí está 1.5, para el 1.58 pues nos desplazamos en este caso hasta acá y la probabilidad sería 0.9429. Esta es la probabilidad a la izquierda del 1.58, que es esta, 0.9429. Es toda el área que está acá. Entonces toda el área a la izquierda del 1.58 es 0.9429. Entonces ahí ya tenemos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.58, pero no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.58. Entonces, como dije, es lo que está en esta parte coloreada. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar eso? Si yo sé que toda la curva equivale a 1, entonces a 1 le voy a restar lo que está a la izquierda del 1.58, que es 0.9429. 1 menos 0.9429 nos da un resultado de 0.0571. Y esta sería la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.58. Vamos con un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Calcule la probabilidad de que z sea mayor que menos 1.28. Simbólicamente sería de la manera siguiente: la probabilidad de que z sea mayor que menos 1.28 y lo que vamos a hacer es buscar la probabilidad de que z sea igual a menos 1.28. Eso lo buscamos en la tabla y buscamos entonces el menos 1.28, buscamos acá menos 1. Nos desplazamos hasta el 0.08 y la probabilidad sería de 0.1003. Entonces es lo que tenemos acá, 0.1003. Esa es la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.28. Es esto. Pero a nosotros nos interesa de que sea mayor que menos 1.28. Entonces sería todo esto que está en color naranja. Como toda la curva equivale
a 1, entonces lo que hay que hacer es que a 1 le vamos a quitar el área que se encuentra a la izquierda del menos 1.28, que es 0.1003, y 1 menos 0.1003 nos da un resultado de 0.8997. Esta sería la probabilidad de que z sea mayor que menos 1.28. Bueno, ahora dice, en los ejemplos anteriores se muestra cómo calcular probabilidades dados determinados valores de z. En algunas situaciones se da una probabilidad y se trata de hacer lo contrario, es decir, encontrar el correspondiente valor de z. Vamos a ver ahora los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1 dice, el área a la izquierda de z es 0.9370. Preguntan, ¿cuál es el valor de z? Entonces, en este caso, para este tipo de ejemplos, ya nos están proporcionando el área, y el área en este caso es de 0.9370. Lo que quieren saber es el valor de z que está representado por dicha área. Entonces, nos vamos a seguir apoyando de la tabla, y acá pues yo ya tengo la respuesta. El valor de z tendría que ser 1.53, pero para poder determinar que z es 1.53 tengo que buscar esta área en la tabla. Entonces me voy a la tabla y nos damos cuenta de que acá hace referencia a un valor de z positivo. Entonces vamos a buscar en donde tenemos las variables de z positivas. Vamos a buscar esta área 0.9370. Entonces vamos a buscar acá en donde estaría el 0.9370. Aquí ya lo ubiqué. Entonces el valor de z tendría que ser 1.53. ¿De acuerdo? Entonces colocamos que z equivale a 1.53 entonces en este caso. Si se dan cuenta, estamos haciendo lo contrario que en los ejemplos anteriores. Anteriormente me daban el valor de z y determinábamos el área. Ahora me están dando el área y a partir de esa área vamos a determinar el valor de z. Vamos con el ejemplo número 2. Dice, el área entre 0 y z es 0.3508. Pregunta, ¿cuál es el valor de z? Aquí ya tengo la respuesta. Z equivale a 1.04, pero ¿cómo le hago para determinar que z equivale a esto? Bueno, sencillo. Dijimos, les dije al inicio que en una curva normal la media se encuentra justo al centro y que en el centro la media equivale a 0. Entonces, si la media está al centro y la media tiene que tener un valor de 0, si nos vamos a el área bajo la curva, el valor de z0 tiene un área a la izquierda de 0 de 0.5. ¿Ya? Y yo les explicaba, a la izquierda de 0 hay 0.5, a la derecha de 0 hay 0.5 también, y 0.5 más 0.5 nos da el total de área bajo la curva, que es 1. En este caso, si me están diciendo que el área entre 0 y z, que todavía no sabemos cuánto vale z, el área entre esos dos es 0.3508, entonces quiere decir que el área entre 0, que está justo en el centro, hasta z, que vamos a suponer que en este momento todavía no sabemos cuánto es, el área es de 0.3508, pero yo sé que a la izquierda de 0 tengo 0.05 de área. Entonces hay que recordar que la tabla nos da probabilidades o áreas a la izquierda de determinados valores de z. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que colocar el área a la izquierda de 0, que es 0.5. Ese 0.5 es toda el área que se encuentra hasta acá, hasta llegar al 0. Y a esa área, al 0.5, habría que sumarle el área entre 0 y el valor de z, que me lo están diciendo acá, es 0.3508. Entonces sería 0.5 más 0.3508. Y si sumo estos dos, voy a obtener un resultado de 0.8508. Que este valor es toda el área que se encuentra a la izquierda del valor de z que tengo acá. Entonces, a partir de esta área puedo determinar cuánto vale z. En la tabla tendría que buscar esta área 0.8508. Así que voy a la tabla y busco dónde está el 0.8508 y aquí me doy cuenta que tengo 0.8508, que equivaldría a un valor de z que sería de 1.0 más 0.04 nos va a dar 1.04. Entonces aquí tenemos el 0.8508 y equivale a un valor de z de 1.04. Vamos con el ejemplo número 3 y dice, el área a la derecha de z es 0.0329. Pregunta, ¿cuál es el valor de z? Yo ya tengo la respuesta, es 1.84. Pero en este caso tenemos que entender el problema de la manera siguiente. El área que está a la derecha
de este valor de z que todavía no conocemos, el área es de 0.0329. Para yo determinar z tendría que tener el área a la izquierda de z, pero no la conozco. Entonces, ese 0.0329 que está acá me va a servir, porque como yo sé que toda el área bajo la curva equivale a 1, si a 1 le quito 0.0329, entonces me va a quedar un resultado de 0.9671. Y ese 0.9671 es toda el área que se encuentra a la izquierda de este valor de z. Entonces, sencillo acá, ya solo tendría que buscar en la tabla esta área y entonces obtendría el valor de z. Busco entonces el 0.9671 en nuestra tabla y en este caso pues me doy cuenta que está acá, 0.9671, aquí está el área que equivale a un valor de z de 1.84. Entonces, la respuesta es que z equivale a 1.84. Y vamos con el último ejemplo, que es el ejemplo número 4. Dice, el área entre menos z y z es 0.9476. Pregunta, ¿cuál es el valor de z? Ahora, sabemos que tenemos aquí prácticamente dos valores de z. Un valor de z negativo y un valor de z positivo. Lo que quieren saber es, ¿cuál es el valor de z positivo? Y la única información que nos dan es que el área entre esos dos valores de z es 0.9476. Entonces, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender que entre menos z y z positivo, desde este punto hasta este otro, tengo un área de 0.9476. ¿Qué tendría que hacer para resolver el problema? Bueno, lo que tendríamos que hacer es que esa área que se encuentra entre esos dos valores de z la voy a dividir entre 2. ¿Qué ganamos nosotros dividiendo el área entre 2? Bueno, ganamos que nos queda de resultado 0.4738 y entonces ahora sé que de la media hacia menos z tengo 0.4738 y que de la media hacia z positivo tengo 0.4738. ¿Por qué? Porque recordemos que el área entre esos dos valores es 0.9476 y como es una curva simétrica, entonces tengo que tener 0.4738 a la izquierda y 0.4738 a la derecha, que sumados me van a dar 0.9476. Ahora, ¿y eso de qué me va a servir? Bueno, pues esa es la clave para poder resolver el problema, porque ya sabemos que a la izquierda del 0 o a la izquierda de la media tenemos 0.5 de área. Ese 0.5 está justo hasta acá a la mitad. Entonces 0.5 que tengo desde el inicio acá hasta la mitad más 0.4738, por eso estamos sumando acá, me permitiría conocer toda el área que está a la izquierda de este valor de z positivo, que es el que me están solicitando. Entonces 0.5 más 0.4738 me da un resultado de 0.9738. Y lo que tendría que hacer ahora es buscar esta área en la tabla y así poder determinar a cuánto equivale ese valor de z positivo. Entonces vamos a buscar 0.9738, nos vamos a la tabla y si nos percatamos tenemos el 0.9738 en esta parte de acá, que equivaldría a un valor de z de 1.94. Entonces quiere decir que z en este caso es equivalente a 1.94. Y así es como se resuelven este tipo de problemas.